Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Comenzamos el repaso de hoy con el informe Freedom on the Net, elaborado anualmente por la ONG Freedom House, que desvela que la libertad en el uso de Internet a nivel global ha disminuido en 2023 por 13º año consecutivo. Buena parte de los 70 países analizados han establecido en los últimos meses medidas que limitan las libertades en el uso de Internet. Por 9º año consecutivo, China ocupó la última posición del ranking. De acuerdo al informe, solo el 10% de la población mundial puede acceder con libertad. Por el contrario, en más del 75% de los países analizados, la libertad de expresión en las redes sociales conlleva consecuencias legales y en más de la mitad de los países se registraron agresiones e incluso asesinatos como consecuencia de publicar opiniones críticas en Internet. Según el informe, esta tendencia es una derivada del retroceso de la calidad democrática que se está produciendo a nivel global. También influye la irrupción de la inteligencia artificial, una tecnología que se ha convertido en una formidable herramienta para vigilar y neutralizar a las voces críticas, para difundir desinformación y para instaurar una narrativa de pensamiento único. Además, Freedom House advierte que la amenaza que supone la inteligencia artificial para los sistemas democráticos será cada vez mayor a medida que se desarrollen nuevas versiones más sofisticadas y perfeccionadas. Continuamos en Venezuela, donde el chavismo y la oposición han llegado a un acuerdo para celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024. Aún no hay fecha para los comicios, pero las partes han firmado en Barbados respetar el calendario constitucional que establece que deberían ser en diciembre. El pasado 17 de octubre, el gobierno de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, y la oposición del país firmaron formalmente el esperanzador acuerdo que podría lograr la reconciliación y la vuelta de la democracia al país. Tras casi un año de negociaciones, las dos partes anunciaron su compromiso de respetar las garantías electorales, incluida la autorización de todos los candidatos presidenciales que cumplan los requisitos legales para participar. Sin embargo, no se han revocado oficialmente las prohibiciones impuestas a algunas figuras de la oposición, entre ellas María Corina Machado, que se perfila como la candidata de la oposición tras las primarias celebradas el pasado 22 de octubre. Los resultados preliminares le dan la victoria a Machado con más del 90% de los votos. No obstante, el jefe de la delegación gubernamental venezolana, Jorge Rodríguez, ha recalcado que las personas inhabilitadas podrán presentarse a las elecciones presidenciales. El acuerdo ha contado con la mediación de Washington. Como incentivo, el año pasado el gobierno de Biden comenzó a levantar gradualmente algunas restricciones al sector petrolero de Venezuela. Tras haber alcanzado este acuerdo, el Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia de 6 meses que permite a Venezuela producir, vender y exportar petróleo crudo y gas a cualquier país, algo que supone un alivio significativo de las sanciones impuestas en 2019 y que aliviaría también la maltrecha economía venezolana, cuyo PIB ha retrocedido al nivel que registraba hace más de 2 décadas y que registró una inflación del 230% en 2022, según el Fondo Monetario Internacional. Mientras, en Europa del Este, las tensiones en el Cáucaso no cesan. En los últimos días, decenas de vehículos militares pintados con un signo de exclamación han circulado por las inmediaciones del corredor de Sangasur. Se trata del territorio armenio que hace frontera con Irán y que separa la región azerí de Nayichevan del resto del país. En el acuerdo del alto al fuego de la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj, firmado en 2020 con la mediación de Rusia, ya se contempló la construcción de una vía de conexión que atravesase Armenia, pero las negociaciones para ponerlo en marcha no han dado resultado. Armenia temía que Azerbaiyán usase la apertura del corredor para anexionarse toda la región de Sangasur. Ahora se teme que las autoridades azeríes continúen su avance militar. El corredor de Sangasur es estratégicamente muy importante para Azerbaiyán, ya que le conectaría con Turquía, su principal valedor en la región. Precisamente, el presidente turco Erdogan prometió hace unos días que impulsaría la apertura de una vía de comunicación por Sangasur. Irán, en respuesta, anunció que entraría en conflicto si Azerbaiyán se anexiona a Sangasur, ya que perdería su frontera con Armenia. Rusia, por su parte, quiere evitar que Turquía se afiance en la región, pero tras la desaparición de Nagorno-Karabaj, su influencia está decayendo. Por último, habría que ver la postura de la Unión Europea, aliado comercial de Azerbaiyán,
pero tradicionalmente contraria a modificar las fronteras establecidas. Conviene señalar que, a diferencia de Nagorno-Karabaj, el corredor de Sangasur se reconoce internacionalmente como territorio armenio. Nos vamos hasta Israel. Allí el portavoz del ejército ha afirmado que la aviación bombardeó Gaza en la segunda semana del conflicto a un ritmo no visto en décadas. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU estima que la ofensiva hebrea ha destruido el 25% de los edificios residenciales de la franja, entre otros numerosas instalaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Mientras tanto, apenas se han producido avances en las negociaciones para liberar a los más de 200 rehenes secuestrados por Hamás. El grupo terrorista solo ha liberado a 2 ciudadanas norteamericanas tras la mediación de Qatar y de Estados Unidos. En medio del conflicto, la población civil gazatí se enfrenta a una situación extremadamente grave, sin agua potable, ni alimentos, ni medicamentos en los hospitales, un déficit que, de acuerdo a las organizaciones no gubernamentales sobre el terreno, no se mitigará con la entrada a partir del 21 de octubre de camiones con ayuda humanitaria. Al contrario, se teme que la preocupante crisis humanitaria se acentúe en las próximas semanas. Según las recientes declaraciones del ministro hebreo de Defensa, Yoav Gallant, nos encontramos en la primera de las 3 fases de la campaña militar diseñada por Tel Aviv. En el ámbito internacional, el conflicto amenaza con desestabilizar la paz social de los países del norte de África y de Oriente Medio. La explosión del hospital gazatí de Al-Ahli desencadenó una ola de protestas tanto en los países limítrofes, Jordania y Líbano, como en naciones más alejadas como Marruecos, Túnez y Turquía. En algunos casos, los manifestantes intentaron asaltar las embajadas de Estados Unidos e Israel. Ante el temor de que el inicio de la invasión terrestre desencadene una mayor contestación social, Tel Aviv ha solicitado a sus ciudadanos que abandonen estos países. El alineamiento de una abrumadora mayoría de la población árabe con las sensibilidades palestinas dibuja un incómodo escenario para las autoridades de estos países, especialmente para aquellos que mantienen una cierta sintonía con Israel, como Egipto, o para aquellos que han normalizado en los últimos años las relaciones con Tel Aviv en los denominados Acuerdos de Abraham, como pasa con Marruecos. Este difícil equilibrio añade una nueva derivada al conflicto, que es la posibilidad de que el rechazo social a la respuesta militar emprendida por Israel pueda desembocar en episodios de inestabilidad en los países de la región. Mientras tanto, las hostilidades entre Israel y la milicia chií de Hezbollah se han intensificado en los últimos días. En un primer momento, los enfrentamientos entre los dos bandos han provocado más de una treintena de fallecidos a ambos lados de la frontera, y el riesgo de una escalada se ha extendido a otras zonas de la región. Varias bases norteamericanas en territorio iraquí han sido atacadas en los últimos días por drones y proyectiles lanzados supuestamente por milicias respaldadas por Irán. Grupos armados vinculados a Teherán también habrían estado detrás del ataque a la base norteamericana de Al-Tanf, al sur de Siria. Por su parte, un buque destructor estadounidense desplegado en el Mar Rojo derribó 3 misiles de crucero y varios drones lanzados por los rebeldes hutíes de Yemen, un grupo alineado con Irán. Según el Pentágono, los proyectiles se dirigían hacia objetivos en territorio israelí. Con todo, la región se ha adentrado en una peligrosa espiral bélica. De momento, los distintos participantes están adoptando respuestas relativamente contenidas para evitar una escalada de las hostilidades. Sin embargo, se teme que la probabilidad de que alguna de las partes cruce una línea roja de difícil retorno se dispare si el conflicto entre Israel y Hamás se adentra en una fase más cruenta. Mientras en Irán todo sigue igual, un año después de las mayores protestas sociales de las últimas 2 décadas, una oleada de ira colectiva desatada por el fallecimiento de la joven Mahsa Amini, como consecuencia de las lesiones sufridas durante los 3 días que estuvo arrestada por no llevar bien puesto el velo. Al rechazo por la brutalidad de la policía de la moral, se unió el descontento de parte de la población por el continuo deterioro de las condiciones de vida, escenificado en el desplome del 70% del PIB per cápita en la última década. Como ocurrió en las revueltas de 2019, las autoridades persas respondieron al desafío social con una abrumadora violencia que se ha saldado con 500 muertos y casi 20.000 ciudadanos arrestados. 12 meses después, parte de la sociedad iraní se encuentra en la misma casilla de salida, conmocionada por la agresión ejercida por la policía de la moral contra Armita Yerevan por no llevar puesto el hijab.
Según lo publicado por medios independientes, la joven de 16 años se encuentra en estado de muerte cerebral. A esto se suma la reciente sentencia a 7 años de prisión a las 2 periodistas que publicaron el caso de Mahsa Amini, una controvertida decisión judicial que pone de manifiesto la apuesta de las autoridades por mantener el statu quo a pesar del descontento de buena parte de la población. Por ahora, la preocupación de Teherán de que el aniversario de la muerte de Mahsa Amini desencadene una nueva ola de protestas no se ha materializado, en buena medida por la represión ejercida para neutralizar las protestas. También lo ha favorecido, en cierta forma, el estallido del conflicto entre Israel y Hamás. Desde la perspectiva de Teherán, la guerra se ha convertido en una valiosa oportunidad para trasladar y centrar el debate público en la cuestión palestina. Y terminamos el boletín en Senegal, donde su presidente Macky Sall ha escogido al primer ministro, Amadou Ba, para que le suceda en las elecciones de febrero de 2024. Ba liderará la coalición Benno Bokk Yakaar, después de que Sall anunciase que se abstendría de participar en una muy controvertida segunda reelección. Ba tiene muchas posibilidades de ganar los comicios, tanto por contar con el respaldo del principal partido como por lo fragmentada que se encuentra la oposición, que solo podría gobernar si presentase un candidato de unidad. Por el contrario, las 2 principales formaciones de la coalición opositora, JB Askawi, se han separado entre los seguidores de Ousmane Sonko y los partidarios de Khalifa Sall. Por su parte, Sonko, un elemento clave de las protestas ciudadanas contra Macky Sall, ha anunciado que retomará la huelga de hambre por la que fue hospitalizado en septiembre, para solidarizarse con otros activistas arrestados injustamente por sus opiniones políticas. El propio Sonko está bajo custodia policial desde julio por diversos cargos, entre los que se encuentran realizar llamamientos a la insurrección. Sus partidarios defienden que todas las acusaciones tienen una motivación política y que buscan impedir que se presente a las próximas elecciones presidenciales, algo que todavía no se sabe si van a permitir los tribunales. Khalifa Sall no pudo concurrir a los comicios de 2019 debido a una condena por corrupción, pero ya se ha confirmado su elegibilidad para la próxima votación. Existe la posibilidad de que se repitan las protestas ciudadanas vividas en la primera mitad del año si se percibe un trato injusto con las figuras de la oposición, pero la renuncia de Macky Sall a presentarse a un tercer mandato ha calmado mucho la crisis. Senegal es un bastión de democracia y la estabilidad política en África Occidental, lo que gana importancia en el actual contexto regional marcado por el yihadismo y una espiral golpista. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web www.cesce.com. Hasta la semana que viene.